Buen día, profesor, y con todos los oyentes. Hoy les vamos a hablar sobre la salmonela, una bacteria que es una de las principales causantes de infecciones alimentarias en el mundo. A lo largo de esta exposición vamos a ver su etiología, formas de transmisión, síntomas y medidas de prevención. Pero para empezar, vamos a hablar, bueno, vamos a hacer tres preguntas, las cuales van a ser resueltas durante la exposición. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la salmonelosis y cómo se diferencia de otras enfermedades gastrointestinales? Pregunta 2, ¿qué medidas de prevención son más efectivas para evitar la infección por salmonela en los alimentos? Y por último, la tercera pregunta es, ¿cuál es el tratamiento recomendado para las infecciones por salmonelosis y cuándo es necesaria buscar la ayuda médica? Nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres. Nuestro grupo está conformado por Ariana Llerena, Michelle Manrique, mi persona, Debra Ortiz, Ángeles Sejuro y William Lazo. Como contenido vamos a tener lo que es la introducción, modo de transmisión y síntomas, contando también con la etiología, diagnóstico y tratamiento, prevención y conclusiones y un caso clínico que se desarrolló en el Perú. A continuación va a hablar mi compañera Ariana Llerena. Bueno, siguiendo con la introducción, tenemos que saber qué es la salmonelosis. La salmonelosis es una enfermedad bacteriana por la bacteria Salmonella, que esta tiene bastantes tipos. Sin embargo, la salmonella es la principal en esta enfermedad. Esta puede provocar diarrea, fiebres, cólicos abdominales y náuseas, y sobre todo malestar en lo que sería la parte intestinal de nuestro cuerpo. Las características de esta bacteria es que no tienen color, eh, suelen tener flagelos para poder movilizarse y suelen ser bastante fuertes en lo que sería la reacción de temperaturas. Por eso es que sobreviven bastante en temperaturas tanto secas como húmedas, y por eso es bastante duro cuando nos ataca a nuestro organismo. Siguiente, por favor. Luego seguimos con la etiología. La infección se debe principalmente a dos especies de salmonela, como ya dije. La salmonela entérica, que es la responsable mayormente de las infecciones en humanos y en animales. La salmonela bongori, que es la que afecta más que todos los reptiles. Y el ciclo de vida en el huésped, una vez ingerida la salmonela, se adhiere y atraviesa la mucosa intestinal, causando una reacción inflamatoria que resulta un síntoma como diarrea, fiebre y dolor abdominal. ¿Y cómo es que nosotros podemos obtener la bacteria? Es cuando nosotros consumimos aguas o comidas residuales que no estén en un buen estado y contengan la bacteria. A continuación les pasaré con mi compañera Michelle. Bueno, ahora nos centraremos en el modo de transmisión. Es necesario recalcar que, bueno, la salmonela la podemos encontrar a través del consumo de alimentos o aguas contaminadas o incluso por el contacto con personas o animales infectados. Yendo un poquito más donde la podemos encontrar, podemos dar de ejemplo el huevo, productos lácteos, carnes crudas por contacto con pollitos, tortugas, gatos o perros, haciendo un gran enfoque en los animales que son aves. Luego vamos a hablar de lo que es la agua contaminada. Eh, este es un principal reto global, ya que el agua, al ser contaminada, es una real fuente de presencia de enfermedades que nos pueden dar hepatitis, cólera, fiebres paratifoideas, tifoideas o de lo que estamos hablando, salmonela. Siguiente, por favor. Luego tenemos síntomas. Generalmente estos aparecen de 1 o 3 días después de la exposición. Esto hace referencia a diarreas graves o leves, fiebres o incluso vómitos. Siguiente, por favor. Escalofríos, náuseas, calambres, diarrea, sangres en las heces. Es importante mencionar de que en niños esto se agrava un poquito más. Los adultos tienen cierta resistencia a
la salmonela, lo cual hace que en niños estos síntomas se presenten con más intensidad. A continuación, le doy el pase a mi compañera Ángeles Segura. Bien, ahora continuaremos con el diagnóstico. Uno de los primeros diagnósticos que tenemos son las pruebas de laboratorio, que normalmente son las heces las cuales se analizan para identificar la presencia de salmonela. Este es el método más común y preciso que se utiliza. Luego de eso tenemos la evaluación clínica, donde el médico empieza a recopilar información sobre los síntomas que presenta el paciente, la duración y los antecedentes de exposición a alimentos potencialmente contaminantes. Y luego de eso tenemos las pruebas serológicas, que no son muy comunes para un diagnóstico inicial en personas con síntomas prolongados, pero pueden usarse para identificar anticuerpos específicos. Siguiente, por favor. Ahora continuamos con el tratamiento. Para el tratamiento de la salmonela, normalmente se hace uso de antibióticos, eh, que es en pacientes con sistemas inmunológicos muy debilitados, bebés o ancianos. Luego de eso tenemos la hospitalización, que eso ya es en casos de deshidratación grave o complicaciones. Después de eso tenemos los medicamentos antidiarreicos, que en general no se recomiendan, pero ya o sea, se usan para poder bajar un poco la infección. Luego tenemos los analgésicos, que son administrados para aliviar los síntomas como la fiebre y los dolores, y la hidratación, que es reponer líquidos y electrolitos que normalmente se pierden debido a la diarrea y se puede hacer uso en soluciones de rehidratación oral. Ahora pasamos a mi compañera Débora Ortiz. Ahora vamos a hablar sobre prevenciones que podemos tener para esta bacteria que es la salmonela. Por ejemplo, tenemos la manipulación adecuada de alimentos. Como primer punto es cocinar a temperatura correcta y evitar la contaminación cruzada. Evita la contaminación cruzada. Esta puedes hacerlo almacenando alimentos crudos separados de los alimentos cocidos en el refrigerador, ya que muchas veces la carne cruda, al no estar bueno, al no estar cocida, obviamente, puede contraer esta bacteria y esta puede contaminar a tus alimentos que ya están cocidos. Luego también tenemos el almacenamiento seguro de los alimentos, donde se recomienda mantener refrigerados los alimentos por debajo de los 5 grados. Las bacterias de la salmonela pueden multiplicarse rápidamente a temperatura ambiente. Entonces, bueno, la temperatura ambiente suele estar en un rango que permite que esta bacteria pueda crecer y reproducirse rápidamente. En el caso de la salmonela, produce toxinas que no se eliminan completamente al recalentar algún alimento. Eh, entonces, por lo tanto, si un alimento ha estado demasiado tiempo a temperatura ambiente, incluso al calentarlo de nuevo, después no garantiza el que se haya eliminado todo ese riesgo de la bacteria. Luego también se recomienda una higiene personal, el lavarse bien las manos después de manipular mascotas, pueden ser gatos, perros y como lo mencionó mi compañera Michelle, en las aves se encuentra más propenso que puedan contraer esta bacteria. Luego higiene en las manos, eh, al, por ejemplo, limpiar pañales, se recomienda un buen uso de jabón al finalizar, un buen lavado de manos ya que dentro de las heces también se puede almacenar lo que es la bacteria de salmonella. Luego, un consumo seguro de nuestros alimentos, evita los alimentos crudos y poco cocidos, carnes rojas muy expuestas si han estado en ambiente libre, que sean muy bien cocidas. Y en cuanto a las frutas y verduras, lavarlas bien. Bueno, luego les quiero hablar sobre las conclusiones a las que hemos llegado con este tema. Sabemos de que la salmonelosis es una enfermedad, sí, puede ser prevenible si se siguen las medidas de higiene que hemos mencionado anteriormente y se manipulan los alimentos de manera segura. Luego también sabemos de que también la podemos prevenir con la educación sobre buenas prácticas alimentarias y sobre la manipulación segura de alimentos.
que esto va a ser muy esencial para reducir la incidencia de infección que se está dando en brotes grandes en cuanto a la comunidad. Entonces, hacemos un llamado a todos los que nos están escuchando para tener en cuenta estas recomendaciones de prevención y conclusión. A continuación, vamos a ver un caso clínico que lo va a exponer mi compañero William Lazo. Bueno, continuando con la exposición en el caso clínico de salmonellosis, un varón de 37 años que no tiene antecedentes médicos ni relevancia ni tratamiento habitual previo, llega a motivo de consulta por una alteración en el ámbito intestinal con una diarrea crónica intermitente. El lugar de residencia es en Arequipa, en el Hospital Goyeneche, se fue a atender mediante el CIS y los síntomas que este paciente padecía era episodios mensuales de diarrea líquida de color marrón con una duración aproximadamente de 10 a 15 días por cada episodio. También padecía de dolor abdominal de tipo cólico, procediente de urgencia defecatoria y que tenesmo es la sensación, ¿no?, de una evacuación incompleta. Al tener diarrea por la gastroenteritis crónica, también tiene una pérdida de peso significativa de 12 kilogramos aproximadamente en 10 meses. Luego dio para la negativo para la fiebre, síntomas sistémicos o distérmicos. Y en el tratamiento se le va a indicar antibiótico y previo y factores también epidemiológicos y riesgos conocidos, como viajes a exposición, agua contaminada y averiguar en qué lugares está el paciente para poder averiguar cómo se contagió, si se dio a un restaurante o si dio un viaje. Etc. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, en la exposición física, en los resultados al examen físicos no tenía hallazgos anormales, ni hematomas, ni ningún tipo de golpeo, etcétera. Confusión tiroidea renal y hepática. Y parámetros nutricionales dentro de los valores normales. Luego, en las pruebas diagnósticas, en el hemograma completo y bioquímico, también dentro de lo normal. Luego, serología de enfermedad celíaca y peitenograma también normales. En lo que es el tema de coprocultivo, se le hizo unos análisis de heces, ¿no? Dio positivo para Salmonella typhimurium, específicamente de este tipo, sin presencia de otros gérmenes enteropatógenos, que había parásitos o toxinas. Luego, también se hizo una gastroiconoloscopía y tampoco sin hallazgos macroscópicos o microscópicos patológicos o biopsias obtenidas. Luego, en el diagnóstico, como se le había diagnosticado en Salmonella typhimurium, es una infección bacteriana adquirida, es un tipo de salmonela que se ingesta y generalmente se contamina por alimentos de baja solubilidad contaminados, ¿no? Como en este caso, la mayoría es huevos, carne cruda o mal cocida. Inclusive hasta en ceviches puede estar presentes este tipo de Salmonella typhimurium, que es la más común en seres humanos. Para el tratamiento se le ha recetado al paciente un antibacteriano que se llama lebrofloxacino, también ciprofloxacino, de 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, ya para tener una constante evolución, ya que este es un antibiótico de amplio espectro y que ataca generalmente este tipo de bacterias que provocan la gastroenteritis. La evolución ha sido buena, buena respuesta al tratamiento y, bueno, disminución del dolor abdominal por ende y también una recuperación gradual del peso que había perdido, ¿no? Por la pérdida de peso. Siguiente, por favor. Luego, en la discusión, bueno, la salmonellosis, como les había indicado, es una bacteria causada especialmente por el serotipo Thirium, que puede ser adquirida, como les había indicado, con alimentos contaminados y en la mayoría de casos este tratamiento es sintomático, pero en pacientes con síntomas severos o complicaciones como la diarrea o la diarrea crónica o la pérdida de peso, también es necesario el uso de antibióticos. No, nuestro sistema inmunológico a veces, digamos, en menores cantidades puede defenderse, pero necesita siempre de un antibiótico para poder atacar y tener un buen tratamiento y una buena reacción ante este tipo de bacterias. Como en el caso que les había indicado, ¿no? También la colonoscopía y el estudio histopatológico descartan otro tipo de patologías también, como la enfermedad inflamatoria intestinal, y bueno, por ende, ¿no? Ya procediendo al tratamiento, a la recuperación total del paciente, que sugiere que una infección tratada con los antibióticos y en sus tiempos y en sus horarios adecuados, como indica el doctor, va a tener un tratamiento eficaz y sin complicaciones a largo plazo. Siguiente, por favor.
Luego también estaba indagando, también en el Instituto Nacional Materno Perinatal, hubo una contaminación de 4 bebés, ¿no? Y 30 no estaban afectados por salmonellosis, pero 4 bebés sí estaban afectados por salmonellosis. Esta aclaración se realizó, bueno, porque había habido unos rumores difundidos en el medio sobre la infección de salmonellosis a 30 bebés. Esta información había sido incorrecta, pero había sido correcta que había sido cuatro bebés contaminados. Luego, bueno, hubo una constante análisis, luego hubo un seguimiento y el Instituto Nacional Materno Perinatal ha mantenido una comunicación constante con los padres en el estado de salud de sus hijos que han implementado, gracias a eso, medidas epidemiológicas para controlar esta infección. Luego también, bueno, además también se han tomado acciones, ¿no? Para evitar la transmisión, incluyendo, ¿no? De control de salud personal y recomendaciones a los familiares sobre el lavado de manos y etcétera. Luego también el Instituto Nacional Militar Perinatal reafirma su compromiso con brindar el cuidado y atención de calidad, especialmente en recién nacidos, ¿no? Que también son vulnerables para este tipo de bacterias. Siguiente, por favor. También en el MINSA hubo unos brotes y bueno, hay un listado investigando en el 2018, específicamente en el año 2017, pero este es en estos rangos. En Cerro Colorado hubo una infección y una persona había fallecido y más de 30 personas se infectaron en noviembre del 2017 con un brote de salmonellosis entre los clientes que habían recurrido a un restaurante en Cerro Colorado. Si no me equivoco, algo de EU se llamaba. Ahí está la fuente, como puede indicar. Estas fuentes que están ahí con sus previos links son las recopilaciones del MINSA que guarda la información de tipo de bacterias, como este caso, que es peligroso, como la salmonellosis. Y bueno, con esto concluimos nuestra exposición de mis compañeros y yo. Y ahora vamos a, bueno,